días. Bienvenidos al sexto encuentro en la Abadía Confinada. Como sabéis algunos, esta actividad la realizamos con la colaboración de la Asociación de Directores de Escena, la Asociación de Autores de la Iluminación y la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España. Hoy contamos con la presencia de Juan Codina. Cuando quieras, Juan, puedes abrir cámara también. Sí, hola. Buenos días. Buenos días. Y con la presencia de Hernán Gené, que también puedes abrir cámara, Hernán, cuando quieras. Con ellos, como sabéis. Hola, hola. Buenos Hola. días, gracias por la invitación. Bien, como sabéis con ellos, bueno, el tema del día es hablar de educación artística escénica en la escena y el riesgo creativo. Para este último encuentro confinado, porque probablemente, y si todo anda bien, haremos los encuentros presenciales más adelante, pues es muy emocionante tener a un integrante de la Abadía durante tantos años, que nos ha acompañado con su talento y su cuerpo, su voluntad, su mente, con todo ello durante tanto tiempo, como es Juan Codina, y también con Hernán Gené, quien ha colaborado durante tantos años también con la Abadía y quien, como Juan, pues siempre están presentes en la casa en todo momento. Que cierren ellos los encuentros, pues a mí la verdad que me tiene un poco nerviosa hoy, pero he identificado que esa emoción me viene de ahí, de saberos de tantos años juntos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Rosario. Bien, entonces, bueno, para las personas que no han venido los otros días, no han asistido los otros días, más o menos la primera media hora conversamos, debatimos sobre el tema propuesto, luego haremos un momento para que elaboréis, penséis vuestras preguntas, vuestros comentarios, para hablar también con ellos, y luego al final volveremos a hablar con ellos y si queda alguna pregunta la dejamos para el final. Bien, aprovecharemos al máximo el tiempo, lo que nos queda. Espero hoy no alargarnos mucho hoy, y si alguien tiene que salir a la hora y media, pues tan tranquilo, tan tranquila nos despedimos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a tocar un tema hoy, uno de mis temas favoritos y que además, debido a la situación que estamos viviendo en este momento en toda la sociedad, pues justamente incluso en la radio esta mañana se hablaba de ello, ¿no? El tema de la educación, en nuestro caso de la educación artística en el teatro, y la relación, vamos a empezar por ahí, la relación que este trabajo que hacéis de manera tan loable tiene importancia en la sociedad. Y también abordar de qué manera esa labor educativa, pedagógica que hacéis tan importante está relacionada o la relacionáis en qué medida con vuestros alumnos, con la gente con la que trabajáis, los intérpretes, las diferentes profesiones con las que trabajáis, en qué medida esa pedagogía va dirigida desde un principio o esa pedagogía está pensada en algún momento desde un principio para el público, ¿no? Para la sociedad en la que estamos viviendo. Abordando sociedad como no solo la local, la madrileña, sino el panorama español, si queréis. Podemos trascender incluso al panorama europeo y al latinoamericano, bueno, que conocéis bastante. Y bueno, abramos un poco el espacio para hablar de ese momento social que estamos viviendo y vuestra labor en la educación. Cuando queráis. Pues, ¿quién empieza, Hernán? ¿Hernán? A ver. Sí. Ahí estoy, sí, dale, empieza. Vale. Me encanta escucharte. Bueno, muchas cosas de entrada. Bueno, estos 3 meses han sido
han sido trepidantes. Aquí en mi casa, yo desde luego he hecho cualquier cosa menos aburrirme. Porque, bueno, cuando cerramos el estudio el día 10 de marzo, eso supuso cerrar el espacio físico, pero ha habido que estar conectado con todos los grupos. En el caso del estudio que yo dirijo, tenemos procesos de regulares, luego hay otro tipo de formatos, pero en procesos regulares tenemos hasta siete grupos con distintos niveles. Y bueno, pues o sea, no me ha dado tiempo a aburrirme. Realmente yo necesitaría un nuevo confinamiento ahora mismo para saber qué es lo que se siente o qué es lo que han sentido los demás, porque he tenido que estar conectado con ellos todo el tiempo. Ha sido trepidante y ha sido muy emocionante. Y también para ellos el momento que han vivido ha supuesto una experiencia pedagógica en sí misma, porque han tenido que apelar a algo que muchas veces no están acostumbrados, no tanto porque sean jóvenes o por la generación que son, sino por cómo, pues la educación que han recibido y cómo se les ha protegido. Bueno, han tenido que apelar a algo que tiene que ver con la madurez y ha sido muy interesante verles crecer en 3 meses, verles crecer a distancia. Yo la verdad es que estoy encantado con lo que ha pasado estos 3 meses, digo con ellos, o sea, no con la situación en sí, porque la situación en sí es una mierda, sino con la oportunidad que han tenido para crecer cuando menos se lo esperaban. Eso de entrada. ¿Tú qué dices, Hernán? Pues sí, es interesante esa reflexión. No fue eso exactamente lo que me pasó a mí. Nosotros acabábamos de estrenar un espectáculo con alumnos, cada tanto yo hago un taller montaje, y había sido a propósito alrededor del tema de los roles femeninos en el teatro de Shakespeare, y estrenamos un jueves antes de que empezara el confinamiento, así que los pobres solo pudieron hacer una función, y sí inevitablemente la sensación de frustración fue muy grande, más para ellos que para mí, y traté, creo que lo hice, de ocuparme de que el dolor fuera el menos posible, aceptando que esta es, como dice Juan, es nuestra realidad y que no se podía hacer nada con ella, que había que vivir en esta realidad. Cuando hablas de enseñar o de ser pedagogo o lo que fuere, no cabe duda de que más allá de los conceptos que tú tienes que transmitir y de una cierta técnica o una experiencia técnica con los alumnos, lo que va por delante es que eres un ejemplo de algo. Inevitablemente los alumnos proyectan en un docente a quien respetan una especie de modelo. Entonces también hay que ser muy cuidadoso en esto, mantener una línea de conducta, una ética del trabajo, y esta situación de confinamiento y tal ha sido una prueba más de cómo transmitir una actitud frente al trabajo. Esto para mí ha sido lo más importante en estos días. Pero creo que esto no tiene nada que ver con lo que tú preguntaste, ¿no, Rosario? No, pero está muy bien. Es lo que te pasa cuando llamas a un payaso para... En nuestro caso, tú fíjate, Hernán, en nuestro caso, nosotros teníamos una muestra con los de segundo, tanto por la mañana como por la tarde, el día 11. O sea, un día antes tuvimos que cerrar. A eso sí que los dejamos directamente con la miel en los labios. Teníamos una muestra preparada y la tuvimos que cancelar. Eso fue un jarro de agua fría para ellos, muy gordo. Pero bueno, si seguimos esa línea de pensamiento, incluso esta experiencia que ha sido muy dura, como dice Juan, un jarro de agua fría y tal, no es nada con todo lo que van a padecer en la vida profesional. Es decir, que no puedas hacer una muestra, me río de Janeiro ante eso. Si eso fuera lo peor, digo, bueno, estás salvado. Así que también es un aprendizaje para ellos.
Sí. Sí. Y a lo que quiero ir, disculpa, a lo que quiero ir con la pregunta un poco, ¿no? Ese trabajo que hacéis, donde tenéis que motivarles, donde tenéis que darles herramientas, donde tenéis que, de alguna manera, proponer y dar todo lo máximo para que ellos lleguen a una sociedad con pues, un cierto contenido, unos ciertos valores, con unos formatos, con una ética, evidentemente. Quiero que entremos en eso, ¿no? Esa sociedad que recibe eso que nace en la pedagogía, fundamentalmente, en el momento creativo, en todo lo que ocurre en una sala de ensayos. ¿Cómo veis esa sociedad hoy? ¿Creéis que se encuentra necesitada de ello? ¿Creéis que valora realmente el enorme esfuerzo creativo? ¿Creéis que alguna vez la sociedad, y voy más allá, va a pelear algún día porque haya educación artística desde el teatro en los colegios, en los institutos? Esa conexión que todavía no conseguimos hacer con la sociedad, ¿no? Ahí es mi pregunta para vosotros hoy. Hemos hablado mucho desde nosotros, desde el escenario, desde nuestras creaciones, y a vosotros os he dejado tal vez lo más complejo, que es cómo conseguimos llegar hasta allí, ¿no? Como que en algún encuentro, no sé si era en el de Pedro, hablábamos de que había una idea romántica en que el público era lo último en lo que pensábamos cuando creábamos, ¿no? Y eso ha cambiado bastante, porque ahora con todos los formatos en que se incluye el público sube al escenario, creamos dentro del público, vamos a las comunidades y eso, ahora eso está, digamos, es menos frecuente, ¿no? Generalmente creo que mucha gente ya piensa directamente en el público cuando empieza a crear, ¿no? Se ha integrado desde el principio. ¿Cómo veis esa relación con ese público, esa sociedad? Venga, Juan. Sí, bueno, hombre, lo ideal sería que la educación artística estuviera dentro de los planes de estudio, pero eso es una quimera, eso no va a ocurrir nunca. Eso no va a ocurrir nunca porque eso significaría no solamente lo que tiene que ver con educación artística, sino con educación humanística en general. Eso no va a suceder nunca. Es una lástima, pero no va a suceder nunca. Eso significaría que lo que estás es formando gente libre y con espíritu crítico. Y eso no ha ocurrido hasta la fecha y no va a ocurrir nunca jamás porque las estructuras de poder no lo van a permitir. No van a querer una sociedad crítica, con pensamiento libre y con pensamiento propio. La educación artística sería fundamental porque artistas son unos cuantos, unos pocos a los que les toca en la lotería, o sea, perdón, en la rifa de la vida, te toca ser artista y te toca ser artista porque está en tu ADN. Pero sí que creo que cualquier persona podría hacer de su vida una pequeña obra de arte, ¿vale? Apelar al poeta que uno tiene dentro. Y eso, y formar una sociedad que tuviera un sentido artístico de la vida, no solamente, o sea, no solamente limitarlo a nuestra profesión. Pero ya digo que eso va a ser muy complicado eso va a ser muy complicado que ocurra. Cuando hablamos también de educación artística, parece que es que tenemos que hacer que los chicos, pues yo que sé, hagan teatro o se pongan a tocar instrumentos musicales y todo el lío, pero hay una cuestión también que tiene que ver con la experiencia personal, con la experiencia humana, ¿vale? Y sobre todo con la poesía y la magia que somos capaces de aportar a nuestra vida. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues resistir. Yo creo que, aunque cada vez sean menos los espacios que apuesten, digo, en el caso de que cada vez fueran menos los espacios que apuesten por una educación creativa, pues lo mismo que hacían los cristianos en las catacumbas en Roma. Habrá que organizar pequeñas comunidades de resistencia para que al menos una parte del legado se preserve, se pueda mantener en el tiempo. Y sobre todo, si te toca el rol, como es el caso, porque lo he elegido, de formador, pues de docente, pues disfrutarlo mucho, ¿no? O sea, no caer ni en el desaliento ni en la melancolía de aquello que pudo haber sido y no fue. O sea, un poquito de quijotismo. Emprender causas perdidas que al final es por lo único que... La vida merece la pena vivirla si tú tienes un sueño imposible. Y ya está, nada más. Y el resto, pues bueno, ya digo que es que a mí me parece que nunca vamos a poder conquistar eso que tiene que ver con una revolución educativa real
¿vale? Porque quien tendría que instrumentarlo son los niños, son la gente de poca edad, que evidentemente no tienen ni tienen pensamiento a medio hacer, no tienen, o sea, que decir que son niños, no tienen autonomía. Y cuando se llega a la fase adulta, pues se entiende que la educación es un sitio perfecto para poder manipular al individuo y hacer sociedades mansas y planas. Y ya está. Sí, es cierto. Es cierto. Al final, el teatro solo tiene sentido para el que lo hace. Yo muchas veces les pregunto a mis alumnos, sabiendo que no van a poder responder, ¿por qué están aquí? ¿Por qué hacen teatro o circo cuando trabajo con los aspirantes a artistas de circo? Pero lo cierto es que tú eso no lo puedes explicar y es una fuerza que te impele a hacerlo y es como Antígona arriesgando su vida para echar un puñado de polvo sobre el cadáver de su hermano. Que solo tiene sentido, hacer ese gesto que ella paga con su vida, solo tiene sentido para ella misma. Es absurdo. Hacer teatro es lo mismo. Entonces, apelando a esa fuerza inexplicable, es como yo he resistido hasta ahora, a fuerza de ser cabezota, y yendo, como dice Juan, bueno, a las catacumbas, porque al final, por más que vivamos en una sociedad tan civilizada, en una capital europea llena de privilegios que no dejo de agradecer, es que sigue siendo un trabajo muy marginal el nuestro, somos muy marginales. Este mismo encuentro que ahora tenemos de 43 personas, ¡cuánta gente! ¡Qué suerte! Tal, que al final es un homenaje que nos hacemos nosotros a nosotros mismos. Es decir, si ahora mismo todos nosotros apagásemos la cámara y el Zoom y tal, el mundo seguiría exactamente igual, no pasaría nada. Es decir, si estamos aquí es porque algo necesitamos. Y esto no se transmite, esto naciste, está en tu ADN, como dice Juan. Y a veces me preocupo si hablamos de pedagogía, de transmitirles a los alumnos la idea de que ellos tienen esto dentro, porque si no lo tienen no lo van a poder hacer. Y si vienen creyendo que su gran triunfo va a ser salir en Netflix o en la próxima película de Almodóvar, lo normal es que les digan, mira, no sé si te voy a poder ayudar para eso. A lo mejor tienes que buscar otro camino. Para muchos jóvenes el sueño es salir, que su cara esté en una camiseta. Entonces dices, bueno, son de otro mundo, ¿no? Y si saben lo que buscan, es mejor que vayan a por ello cuanto antes. Pero bueno, otra vez me he desviado del... No. ¿Ah, no? Ah, bueno, entonces me callo para no desviarme. No te has desviado, pero sí voy a retomar, porque a partir de lo que estáis diciendo y lo que dijiste antes, Juan, había una de las preguntas que os había formulado, que era para más adelante, pero que tenía que ver con si nuestra sociedad o nuestros líderes premiaban el conformismo, ¿no? Hablando de riesgo, ¿no? Y ya Juan de alguna manera lo ha sacado y tú también estás tocando un poco el tema, ¿no? De cuando dices que, bueno, que uno crea, uno trabaja, uno desarrolla esta carrera artística y le da sentido por uno mismo. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero lo entiendo perfectamente hacia dónde vas. ¿Con qué, perdona? ¿Con qué es que no estás de acuerdo? Perdona. Yo creo que sí, que a mí siempre me ha dado sentido, y ahí entramos en Bertolt Brecht, a mí siempre me ha dado sentido, o sea, yo quería cambiar el mundo haciendo teatro. Tenía dos opciones, hacerme político o seguir mi intuición artística, y quise cambiar el mundo haciendo teatro, o sea, que me tenía mucho sentido, y esto se lo he oído decir a muchísima gente. Sí, yo no digo que no tenga sentido, digo que claro, tiene sentido para el que lo hace.
Claro, lo que pasa es que ahora cuando hablamos de la sociedad, y lo que decía antes Juan un poco, o sea, realmente se premia el conformismo, ¿no? Y hablamos de lo siguiente, que también es una pregunta, o sea, aquella persona que se revela, que se arriesga y que creativamente destaca, y eso generalmente o es condenada al exilio, de muchos artistas que han tenido que irse aquí en este país, como en otros países, como los científicos, como ocurre con cierto perfil de la sociedad, o que tienen que, si no es al exilio, es al silencio interior. O sea, llega un momento en que te recluyes y te vas a las catacumbas, ¿no? A la resiliencia, a la resistencia también, resiliencia, a la resistencia. Entonces, ¿cómo es ese...? Eso es lo que quiero que quisiera que destapáramos un poco en el debate de hoy, y luego, bueno, va a participar más gente seguramente, Sí. de cómo esos líderes premian ese conformismo, ¿no? Yo sí, no sé, yo no diría que premia el conformismo, pero como bien dijo Juan hace un rato, educa para el conformismo. Nuestro sistema educativo realmente tiene graves problemas, porque no tiene en cuenta, o si lo tiene en cuenta es porque forma parte de un plan macabro, que los niños que hoy tienen 5 años, dentro de 20 años van a votar, van a ocupar puestos de trabajo, y si están educados para el conformismo, lo superficial, no saben leer entre líneas, no pueden organizar un discurso, no pueden tener una opinión personal y enfrentarse a quienes se tengan que enfrentar. Si no pueden hacer eso porque no están educados para eso, bueno, pasa lo que pasa, la gente vota lo que vota, dice lo que dice, etc. Pero no es que lo premie, es que pareciera que es el sistema. También es verdad que genios hay muy pocos, siempre lo fue, quiero decir, no sé, Miguel Ángel solo uno, cada tanto, no sé, Fellini, no pueden ser todos, ojalá, pero inevitablemente no son todos los elegidos, pero hay mucha chatura, sí, hay mucha superficialidad, tontería, mucho, por vez, a momentos es muy decepcionante. Bueno, es que lo del riesgo es una palabra peligrosa, porque a todos se nos llena la boca. Cuando hablamos, sobre todo a todos los que nos dedicamos a la creación, hablamos de riesgo, pero al fin muchas veces se convierte en un concepto puramente técnico, puramente teórico, porque el movimiento se demuestra andando. Y asumir el riesgo, no todo el mundo es capaz de hacer lo que dice, y además muchas veces uno no se arriesga, que le llevan hostias por todos los lados. ¿Vale? Porque ya no tiene que ver con las estructuras de poder. Yo creo que hay una censura invisible que orbita en toda la sociedad. ¿Vale? Hay de qué cosas ahora mismo. Yo creo que estamos viviendo un momento especialmente puritano, políticamente muy correcto. Entonces, cualquier cosa que tú digas, y más viviendo en España, puede ser utilizada en tu contra. Si eres español, lo mejor que puedes hacer es contratar un abogado lo antes posible, porque cualquier cosa puede acabar volviéndose en contra tuyo. Entonces, asumir ese riesgo es complicado. Claro, finalmente todo concluye en lo que tú dices, Rosario, ¿no? Que es el exilio, el silencio interior. Yo sí que apostaría por el quijotismo. Yo creo que es bueno ser capaz de crear un personaje que esté claramente vinculado, íntimamente vinculado a tu persona, pero que lo puedas utilizar como una especie de persona interpuesta. Esto también lo han hecho casi siempre los creadores, ¿no? Incluso a través de seudónimos o de personajes quiero decir, que personajes inventados o lo que fuera, para poder parar eso. Es complicado lo del riesgo ahora mismo, ¿vale? Porque además nosotros, los que nos dedicamos eso a la docencia, tenemos ahí una responsabilidad muy grande. Estamos pidiendo a los chicos que sean valientes, y yo no sé, yo no tengo claro si los que estamos asumiendo la responsabilidad de la docencia estamos siendo realmente valientes. Porque yo muchas veces, quiero decir, a ver,
A mí no me ocurre, entre otras cosas porque el estudio que yo dirijo lleva mi nombre y en un momento dado puedo tomarme una serie de libertades, pero reconozco que desde hace 2 años hay momentos en los que me pillo pensando si lo que voy a decir es políticamente correcto o no, y eso es una putada. Ya, Menos, sí. claro, porque han conseguido, al final se ha conseguido socialmente una cosa muy sofisticada. Antes había una censura, había un señor que era un censor que le veías y que te decía mal. Y entonces decías, pues, hostia. Pero es que ahora la censura es invisible y se ha convertido en una forma de autocensura. Estamos en un momento peligroso con eso. Sí, es cierto, estoy de acuerdo, con totalmente. Sí. Y eso también afecta a las creaciones. Eh, ya te autocensuras porque dices, no, lo tengo que hacer con 4 porque no me entran en la furgoneta. No, tiene que ser 2 porque ahora como es con barbijo, tal. Y lo que sueñas no se puede realizar y tú mismo vas recortando tus sueños, conformándote con menos, con poco. Sí, es muy peligroso, estamos metidos ahí, hace tiempo ya, siempre, Mm, sí. Es muy peligroso, sí, sí, es feo. es desolador. No, vamos a ver, lo que pasa que una cosa es lo que tiene que ver con lo que tú esperas de que vaya a ocurrir. Yo fíjate, Rosario, yo también pensaba como tú, ¿eh? Yo pensaba que el teatro podía cambiar las cosas, podía cambiar la vida. Y hace ya mucho tiempo que pienso que como mucho lo que puede provocar es pequeñas reacciones. Yo creo que el teatro sí que es reactivo, tiene esta posibilidad de generar reacción, eh, pero no tanto como la posibilidad de poder transformar o poder cambiar la línea de pensamiento de una sociedad ni nada por el estilo. Bastante tenemos a veces con conseguir que el espectador que viene pueda conseguir aislarse por un momento de su mierda de vida. Eso ya es bastante, ¿eh? Eso ya Sí. es muy importante. Quiero decir que nosotros tenemos una función que es bastante honrosa en ese sentido, poder conseguir que el espectador por un momento se olvide de su vida de mierda. Sí, sí. El hecho de que yo no tenga esa esperanza no significa que no pierda el objetivo. Y vuelvo a insistir en lo mismo. Creo que lo que deberíamos conseguir es que ese sueño imposible que en un momento dado motoriza nuestra vida, por más cosas horribles que pasen y más frustración que se vaya acumulando, no se pierda del todo. Bueno, no Mm, se pierda de ninguna manera. mm. Sí, yo, bueno, lamento decepcionarlos, yo nunca pensé en cambiar el mundo, yo me metí en el teatro para ligar, todo lo demás vino después. Y si yo hubiera sabido que me iba a costar tanto esfuerzo, me dedicaba a lo que realmente quise ser, que era Playboy internacional. Pero es verdad que cuando tenía 24 años que hice la primera obra que dirigí, lo que me llevó a hacerla, esto lo sé ahora, en aquel momento solo tenía ganas de hacerla, fue el gran desprecio que sentía por el teatro que veía. Todo me parecía horrible, no me hablaba a mí y yo entendía que no le hablaba a muchos que eran como yo. Bueno, estaba yo muy, muy, muy enojado con el teatro que había en Buenos Aires en aquella época, a principios de los años 80. Eh, eh, y fue esa rabia lo que me llevó a, bueno, hacer lo que hice. Eh, en algunos libros de historia dicen que esto que hice en aquella época o que hicimos con mi grupo fue muy importante y que transformó el teatro argentino en algo que si lo veo ahora tampoco me gusta. Pero es verdad que tuve cierto peso en algún momento, pero fue de casualidad. Pero cuando tienes rabia, si la transformas en algo positivo, en crear una obra de arte pequeña, porque al final van a venir 40 personas y a lo mejor uno de ellos, como dice Juan, dice, ay, qué suerte que vine a ver esta función. Eh,
Pero de ahí a cambiar el mundo, no sé, pero es posible que ese que vio la función y que algo le cambió, luego se transforma en un líder con poder y cambia el mundo. El efecto mariposa. Tengo que decir que desde mi punto de vista, vosotros, no os voy a llamar maestros. Buena idea. Porque me sale el latinoamericano, pero considero bueno, a mí que sí me gusta, ¿eh? A mí sí me estáis gusta, en el lugar, sí, sí, sí. en un lugar de excelencia los maestros, porque tenéis en vuestras manos ese cambio, ¿no? Y esa transformación. Y siento profunda admiración por quien se sube a la escena y también por quien ejerce el trabajo de maestro, ¿no? Y entonces escucharos ahora, porque tenéis que insuflar continuamente voluntad, pensamiento, emoción, o sea, tenéis que continuamente, yo cuando os veo dando clases, o sea, realmente es admirable lo que hacéis, ¿no? Cuando los que lo hacen, evidentemente los que estáis en ese Sí, lugar. bueno, muchas gracias. No sé tú, Juan, no sé, Juan, pero a mí lo que me pasa, que bueno, al final ya lo tomé como una característica, es que me lo tomo como algo personal. Esto de insuflar fuerza, es que para mí es algo personal. Un alumno que llega tarde, yo lo quiero matar, pero es como un móvil que suena durante la función, una mota de polvo en la sala de trabajo, es que realmente lo vivo como algo personal y soy capaz de matar. Entonces no hay más remedio que insuflar vida, porque como esto realmente está lleno de vida, no se puede evitar. Si tienes que pensar en esto antes de ir a la acción, no va a funcionar. Tiene que ver con la pasión con la que vives las cosas, ¿no? ¿Tú qué crees, Juan? Bueno, para mí el proceso de formación no tiene tanto que ver con sumar como con restar, ¿vale? Me explico. A mí lo que más me conmueve y por eso me gusta lo que hago, amo lo que hago, es la belleza que hay en el proceso de transformación de aquel que llega no como artista, sino como ser humano, ¿vale? Entonces viene con muchos clichés en la cabeza, con demasiadas etiquetas, departamentos estancos, pues sí, también muchas cosas que tienen que ver con la indisciplina y cómo poco a poco todo eso se va quitando, se va haciendo desaparecer hasta que se van quitando capas hasta que aparece la esencia natural de cada uno de ellos. Todo ese proceso me parece bellísimo. Y bueno, al hilo de lo que hablábamos al principio, ¿no? De que es verdad que en general la docencia no es una cuestión de lo nuestro, de nosotros que formamos actores, sino la docencia en general, pues bueno, siempre ha tenido un espacio muy marginal. Siempre ha sido peyorativo. En esta profesión parece que si te dedicas a la docencia es que eres un fracasado. Y a mí esto me jode muchísimo. Sí. Me jode muchísimo. Me da bastante por el culo pensar que porque quieras emprender ese compromiso con la formación, tu vida artística sea un fracaso. Cuando además el proceso de formación artístico, pues es que, bueno, su propia palabra lo dice, claro, es artístico. Entonces sí me gusta reivindicar la figura del docente, del maestro, y a mí me encanta cuando los chicos me llaman maestro. Será una variedad, será lo que sea, pero a mí cuando me llaman maestro me gusta mucho porque creo que además es una figura que en los últimos años, bueno, los últimos años ya son unos cuantos bastantes, digo en la educación en general, es una figura que poco a poco ha ido perdiendo la autoridad y el aura ese que tenía antes, que era como el gran referente de tu vida, al que vas a olvidar enseguida en cuanto acabes el proceso de educación, pero mientras que estás ahí es alguien fundamental y vital. Esta falta de respeto que hay ahora mismo con los docentes, donde aquí se puede hacer casi cualquier cosa, con la complicidad de los ministerios, de las instituciones, a mí me parece bastante intolerable. ¿Tengo que hablar? ¿Tengo que decir algo? Este silencio me hizo sentir conforme. Estoy de acuerdo con lo que él dice, es perfecto. Sí, es así. Sí, sí.
Bueno, maestros, entonces, voy a dar paso a la música. Porque Maestro aquí de música, maestros de música. Tenemos claro que sí. maestro música porque tenemos aquí además más maestros y algunas personas también que se dedican a la docencia y como una parte, como dice Juan, no obligatoria de dedicarse, sino porque tienen vocación y tienen formación para ello. Entonces, José Rubini, mientras escuchamos la música, nada, 1 minuto para que podáis escribir vuestras preguntas o lo que queráis comentar, pidiendo, recordar que si entráis abajo en el icono participantes, a la izquierda hay una mano de color azul. Si la levantáis la mano, Andrea y yo estaremos pendientes para tomar nota y daros la palabra cuando pase este minuto. Vamos allá, José. Bien, continuamos. Tengo en el chat a 3 personas que tienen pregunta o comentario. Susana, cuando quieras. Buenos días, Susana. Hola. Quita el micrófono. Bueno, yo quería hacer... No sé si se me escucha bien, creo que un poco bajito. Estás un poco baja de volumen. Si puedes Sí. hablar un poco más fuerte. Sí, bueno, yo solo quería Mejor. hacer una aportación, bueno, como estudiante, digamos, del otro lado, y que sí que es verdad que estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho, porque de hecho en el camino como estudiante uno se encuentra, sobre todo si tira por la rama creativa, se encuentra siempre marginado desde que es pequeñito, porque el hecho de ver el lado creativo y querer, digamos, sin menospreciar a las personas que son de ciencias, que yo las admiro, pero claro, desde pequeñito te dicen, bueno, si tú estudias ciencias es que tú eres una persona de provecho, pero si vas a tirar por letras o eres creativo o te gustan las artes escénicas o eso, estás perdiendo el tiempo y estás desperdiciando tu futuro. Y claro, el problema muchas veces es que además del entorno, te lo dicen los propios profesores, y el hecho de encontrar formadores, como me ha ocurrido a mí este último año, que realmente creen en eso, creen en su trabajo y en que creen que cada uno, digamos, tiene su parcela en el mundo, tiene su misión y que lo que no puede hacer es conformarse y decir a todo amén. Yo la verdad es que sí que es algo que agradezco a los formadores como vosotros y como los que he tenido yo, que simplemente te animan a seguir adelante y a no conformarte, porque ya te están diciendo que cuando tú acabes de estudiar vas a estar marginado, porque es una profesión un poquito... Está muy bien si uno tiene éxito, entre comillas, éxito reconocido socialmente, pero si no es muy marginal. El entorno, todo el mundo no te ve muy bien si tú a lo mejor haces ingeniería, pero si tú te dedicas a las artes escénicas estás perdiendo el tiempo.
Entonces yo en esa parte sí, como aportación como estudiante, sí que quiero darle las gracias, porque, por ejemplo, cosas como esta a uno le abren mucho la mente y le ayudan a ver que realmente no se está equivocando, que hay mucha gente que piensa como nosotros. Y ya está, esa era mi aportación. Gracias, Susana. Sí, ¿Queréis comentar algo, Juan? solo una cosita, Rosario. Yo es que creo que con depende de qué cosas hay que tirar de la mala educación directamente. ¿Vale? Hay cosas que no se deben, no se pueden permitir. Si alguien te dice que dedicándote a lo que te dedicas no vas a llegar a nada, o sea, que se supone que eres un inútil, pues bueno, pues entonces pues hay que contraatacar directamente. Bueno, puede ser que yo sea un inútil, pero seguramente no me convertiré en el gilipollas que tú eres. Claro. Esto es lo mismo que cuando los chicos me dicen también muy, muy preocupados, joder, es que claro, parece que nos están haciendo un test, un examen, digo, los amigos suyos, cuando de repente nos dicen, o sea, entre nosotros compartimos a qué nos dedicamos y alguien dice de repente, pues yo soy actor, yo soy actriz, o yo quiero ser actor, yo quiero ser actriz, y enseguida viene la pregunta, ya, sí, pero ¿qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Claro, entonces ellos se quedan muy cortados, les entra la timidez, la inseguridad, no son capaces de demostrar nada. Yo ahí me pongo muy bestia, digo, cuando pregunten eso, decirles, pues mira, sí, he hecho hace poco una película que se llama Tu puta madre me la chupa en un parque a las 4 de la tarde, y es que no hay otra manera, es decir, ya hay que tirar de la mala educación porque no sé, es que me parece que es un ataque a algo muy sensible que tiene que ver con la vocación y con las ambiciones personales. Sí, sí, estoy de acuerdo con él. Y también hace unos días, como estás en el confinamiento, abres cajones y tal, y encontré un artículo que había escrito hace, no sé, en el año 88, 89, hace muchísimo, ni me acordaba, cuyo título es El honor de ser marginal. Se ve que eso ya a mí me... tal. Pero es verdad... que al mismo tiempo, yo agradezco tus palabras, Susana, y hay que crear, o por lo menos tener la conciencia de que nosotros, como docentes, estamos trabajando con gente especial, que tienen, bueno, un mundo interno especial, que es posible que sean marginales, en el buen sentido de la palabra. El teatro al final siempre fue un arte mal visto, salvo excepciones, y que nosotros, aquí yo siempre tengo un problema, sí, ético casi. También es verdad que al mismo tiempo que formamos artistas, estamos formando desempleados. El 70% del gremio de los actores no tiene trabajo. Es decir, y si tiene trabajo, lo más posible es que lo pague de su bolsillo. Y que solo unos pocos, y algunas veces, yo me incluyo, podamos, bueno, durante unos meses vivir de nuestra profesión, de ser actor, no digo de ser maestro. Cuando los alumnos ven esto o se quejan, yo también trato de hacerles ver, preguntarles, ¿tú por qué empezaste a hacer teatro? No te olvides de esto, ¿de dónde vienes? Porque si tú empezaste a hacer teatro pensando en el dinero, te equivocaste. Alguien te aconsejó mal. Pero el 90 y pico % empezó a hacer teatro porque estaba buscando, supongo que a ti, Susana, te pasará algo así, estaba buscando cómo poner fuera algo que llevaba adentro. No pensaba en el dinero, ni siquiera sabía, pobre, que nadie le iba a pagar para hacer esto. Pero también que el sueño de que te paguen para tú poner fuera lo que llevas dentro es un gran sueño. Ya me gustaría a mí. Entonces, hay que acostumbrarse también a vivir en la periferia. Ser excéntrico. Es una bonita palabra, excéntrico, porque suena especial y al mismo tiempo está fuera, estás en los barrios peligrosos. Pero pienso en el Odin Teatro, en gente muy importante que han formado, que han sido muy importantes en mi formación también, que son excéntricos,
que viven en un pueblo perdido de Jutlandia y gracias a que han tenido un gran gestor han podido sobrevivir, porque han sobrevivido. Lo mismo que el Galpón de Montevideo o Yuyachcani de Perú, o, bueno, nombres que dicen, y no olviden que nuestros referentes, incluyamos a Brecht, que Juan, por lo menos hay que nombrarlo, pero Sí. los grandes reformadores del teatro del siglo XX, que ahora son como Stanislavski, Appia, Copo, Gordon Craig, Meyerhold, Brecht, Grotowski, todos han sido marginales y grandes heridos, es decir, llegaban al teatro heridos porque el teatro del siglo XIX, a pesar de que podemos nombrar a Goethe y a otros, el teatro del siglo XIX era una porquería. En general, era algo muy superficial, banal, el teatro europeo. Y ellos cambiaron todo eso, pero porque no lo soportaban. Es decir, nosotros, como escribieron libros, luego quedaron como ahí fijos, nosotros los vemos como próceres, pero sufrieron mucho y algunos, como Meyerhold, pagaron con su vida enfrentarse a ese sufrimiento. Stanislavski, no por dirigir un teatro público, tuvo menos problemas que nosotros. A lo mejor sí, bueno, tenía un sueldo, él ya era un rico heredero, pero la idea de que tu arte y lo que tú haces es marginal, está bien que lo incorporemos y que sepamos que es así. Y que lo más probable es que, salvo que tengas mucha suerte, lo más probable es que tengas que tener dos trabajos. El que te da de comer y el que te hace vivir. El que te hace vivir es el teatro, el que te da de comer, bueno, tirar cañas o dar clases. Yo sobrevivo dando clases, no dirigiendo y mucho menos actuando en teatro. Esto que dice que Hernán me recuerda a un cuentecito de un tipo que iba por un camino, había un pobre pidiendo y cuando pasó le dio una moneda y una rosa. Y alguien que estaba por allí le preguntó, ¿por qué le has dado una moneda y una rosa? Y le dijo, pues mira, le he dado una moneda para que tenga de qué vivir y le he dado una rosa para que tenga por qué vivir. Pues eso somos los actores somos la rosa. Sí. Sí, Qué bonito, sí. Qué bonito, sí. Sí. Voy a dar paso a Elena, que quería preguntar algo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Perdonad por la cámara, No se pero te es que ve. no, es que tengo la cámara estropeada y está tan rayada que casi es peor. Vale. Buenos días. Mira, volviendo, lo mío también es un comentario respecto a lo que hablaba Juan del tema de la docencia. De que la docencia parece que se ve como algo peyorativo, ¿no? Y que bueno, que no se puede ver así. Pues por supuesto que no, es indigno totalmente que nos vean así. Pero además es que yo creo que el maestro, a la vez que enseña, se sigue formando de tal forma como artista que enseñar nos ayuda a aprender. Entonces es una labor doblemente reconfortante porque por un lado estás haciendo lo que más te gusta y a la vez estás aprendiendo. Entonces es como, eso es cíclico y eso es lo maravilloso que tiene esta actividad. En mi caso además yo soy una persona que tengo 55 años, me he dedicado a enseñar mayor. Bueno, no mayor, quiero decir que no estudié para esto, incluso doy clase a personas de la tercera edad y bueno, o sea, soy inmensamente feliz haciendo lo que hago y no paro de aprender. Y en mi vida he leído más y me he intentado formar más que cuando he empezado a hacer esto. Me he realizado como persona enseñando a los demás y nunca desde que nací pensé que iba a hacer esto. Con esto quiero decir que para mí el que Juan diga que a él le gusta la palabra maestro es que yo creo que no hay nada más bonito que ser un maestro en cualquier cosa. Entonces, bueno, esta es mi aportación. Sobre todo eso, lo que se aprende enseñando, que me parece maravilloso. Gracias. Gracias a ti, Elena. Voy rápidamente a Claudio. Espérate, voy a ver otra pregunta porque si no se me van a acumular. Claudio.
¿Tienes el micrófono Hola, puesto hola. tal vez? Hola, perdón, solo era un comentario. Bueno, respecto de sentirse marginado, creo que somos unos marginados, que tenéis razón, Juan y Hernán, y vivimos en la periferia, ¿eh? Hay que aceptarlo y forma parte de nuestro día a día. Y creo que dentro de la clase, respecto de la censura, Juan, a mí me parece que deberíamos intentar la libertad dentro de la clase. Ya sé que es políticamente incorrecto decir muchas cosas, pero la creación no puede estar coartada por nosotros mismos, precisamente porque somos ese reflejo del que hablaba Hernán antes, y la gente que somos un poco un referente, y ese referente para los alumnos creo que es fundamental, con lo cual cortarnos lo mínimo posible, tratar de ser lo más desagradables y maleducados que debamos ser en la clase, en relación, quiero decir, con la censura, y seguir para adelante, que es lo que hay que hacer, me parece. Bueno, yo a Claudio le amo, él lo sabe. No, pues totalmente, totalmente, sí, es una pelea y hay que pelearse contra, exactamente, además es un espacio íntimo y en cuanto se consigue la confianza y la privacidad y ellos entienden que además forma parte del oficio, forma parte del trabajo, lo aceptan enseguida. Al principio juegan a que se escandalizan con algunas cosas de repente que escuchan o que... Pero yo creo que juegan más a que realmente se escandalicen. Pero en cuanto se crea el espacio privado y ven que está preservado el espacio ético, pues bien, yo creo que además ellos responden bastante bien. Al revés, en el momento en que desaparece esa preocupación por no ser lo suficientemente correctos, hostia, se liberan y son muy felices. Les encanta ahí transgredir esas pequeñas normas o esas grandes normas sociales. Sí, sí, es verdad. Sí, pasa eso. Es estupendo. Eso es estupendo. Además, hay que alentar a esto. Por lo menos es lo que yo creo. En el sentido de que hace poco también en una de estas cosas de Zoom y tal, hablábamos de esto y yo le preguntaba a alguien, ¿pero cuánto te pagan para estar haciendo el teatro que tú estás haciendo? No, nada, me decía. Y le digo, entonces haz lo que quieras. Si tú me dices que vinieron y aparcaron un camión lleno de dinero en la puerta de tu casa para hacerte hacer algo que no te gusta tanto, o que, digo, bueno, está bien, hazlo si quieres, pero si no vas a cobrar nada, si vas a ir a una sala de lavapiés que tiene 60 butacas, de las cuales si está lleno, 30, el precio de 30 es para ti. 30 butacas a 10 euros cada una son 300 euros. Dividido entre 10 que hay ahí, es que vas a ganar 30 euros. ¿De qué te preocupas? ¿No? Esto es lo que decía Rosario al principio. Corre todos los riesgos que quieras y total, llegando, cuanto más lejos puedas llegar con tu fantasía, con tu imaginación, más preservado vas a estar en el sentido de que estás haciendo lo que realmente necesitas hacer y a lo mejor ayudas a otros, y ayudando a otros ayudaremos a que el teatro sea un poco mejor, un poquito menos burgués, perdonen mi antiquismo, y esto, corriendo riesgos, porque además no hay nada que perder, no tienes nada que perder. Es importante en la clase decirle al alumno que lo que él siente o ve son fantasmas, sus miedos son fantasmas. Dice, ay no, es que me da miedo que se me acerque tanto. Dice, pero es que no pasa nada, es un juego. Y poco a poco, como decía Juan al principio, tú vas viendo la transformación, como algunos que pueden comulgar contigo y con el trabajo se van abriendo, se van transformando, van encontrando otros caminos, van ampliando sus límites, cruzando zonas que creían imposibles. Eso es muy gratificante, sí, es muy gratificante. Bien, seguimos. Nadia, ¿estás por ahí? Hola, buenos días. ¿Tienes micrófono? Sí, ¿me escucháis? Sí. Vale. Sí, buenos días. Yo estoy en el campo de Gibraltar, en Castellar de la Frontera, un pueblecito pequeñito, tengo ahí la escuela de teatro, y
Me gustan mucho las cosas que habéis dicho, lo de crear la necesidad, el movimiento se hace andando, muchas cosas que se han dicho aquí porque son muy bonitas y sobre todo en educación. Me gustaría haceros una pregunta a los dos, que si veis una nueva realidad, o sea, ahora al afrontar las clases, al poder tocarnos, sabes que va a ser muy difícil, o sea, va a haber mucho miedo en esta nueva realidad de la que se habla, y es una de las cosas que tengo yo, ¿no? Con mis clases, y sobre todo yo doy a clase de niños, adultos, tengo de todo, y mi pregunta es esa, si veis una nueva realidad en esta educación artística, ¿cómo vais a dar la clase? ¿Cómo va a ser? Gracias. Pues yo, la verdad es que ayer también me hacían esta pregunta y no, es que no lo sé. No lo sé, porque además no hay que saberlo ahora mismo, porque es verdad que hay unos condicionantes que no teníamos antes y que vamos a ver cómo vamos gestionando. En cualquier caso, todo lo que tiene que ver con el miedo, eso es una tarea que para cualquier artista dura toda la vida. El enemigo es el miedo. Y el miedo a veces se hace más presente o se hace menos presente. En una situación como esta se hace más presente. Lo que sí que creo es que al principio de la pandemia todo el mundo insistía en lo mismo. Esto va a ser una oportunidad, de esto vamos a salir mejor, de esto no sé qué, de esto no sé cuántos, bla, 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 bla. Quiero decir que la gente tenía la necesidad de tener ese mensaje navideño los 15 primeros días, pero luego se le fue la fuerza por la boca. Pero yo, sin embargo, creo que esa oportunidad se presentó y está ahí. Otra cosa es que se vaya a coger. Yo, desde luego, por mi parte y en el espacio en el que trabajo, voy a intentar aprovechar esa oportunidad. No sé si va a ser posible. Pero me hubiera gustado que la gente hubiera dicho menos esta cosa del postureo. Haber tenido menos la necesidad de verbalizar que había una oportunidad, callarse y luego cuando llegara el momento de la acción realmente aprovecharla y pasar a otra fase, a cambiar de pantalla. Pero por lo demás, bueno, es incógnita todo. Y a mí las incógnitas me gustan. Yo reconozco que esta nueva realidad, que es una palabra que me horroriza, lo de la nueva realidad o la nueva normalidad. Digo, ¿qué nueva normalidad y nueva realidad? Esto es una puta mierda. Se mire como se mire. Pues bueno, a mí me resulta, o sea, la situación me resulta excitante, porque todo lo que tenga que ver con cambio de rutinas y aparición de nuevas incógnitas, bueno, me parece estimulante. ¿Cómo se va a gestionar? Ni idea, ni idea. Lo mismo dentro de 2 semanas podemos volver a conectarnos y lo hablamos con lo que vaya pasando. Sí, yo no he vuelto a dar clases hasta septiembre, octubre, no voy a volver, así que no sé. Espero que todo sea lo más sensato posible. Para mí todavía es pronto de hablar de una nueva realidad. También espero que no nos volvamos todos tan pacatos como ya éramos hace 3 meses, o en los últimos años. Esta especie, lo que hablábamos hace un rato de la autocensura, de que mejor no digo esto porque voy a ofender a aquel, y mejor no me acerco mucho porque voy a ofender a esta, o no tal porque el otro, no sé. Espero que esto no vaya en aumento. Y que hay que combatir todo esto. Siempre va a haber que tener sensatez, porque es normal que uno en esta cosa rara tenga miedo de contagiarse y después ir y contagiar al abuelito y que el abuelito se nos muera por culpa de que fue a la clase de teatro. Y que entonces yo también voy a tener miedo de que me haga un juicio porque no tenía suficiente lejía. Bueno, eso no quiero ni pensar en eso. No quiero ni pensar. Por el otro lado, sí, esto que nos han dicho, que esto es una oportunidad y no sé qué, digo, pero por favor, ¿oportunidad de qué? Esto va a ser peor. Es decir, nuestro mundo va a ser peor. Esto que dicen, no, hemos aprendido que la sanidad pública es muy importante. Digo, la puta que te parió, yo ya sabía que la sanidad pública era importante. No necesito estar encerrado en mi casa y que se mueran miles de personas para aprender. Yo ya sabía que los recortes son malos. Y yo ya sabía que a no había que votarlo. No vamos a aprender nada, la gente va a seguir votando cualquier cosa, va a seguir escuchando a quien no tiene que escuchar,
bueno, ahora te diría, por suerte tenemos un gobierno que parece progresista y ha tomado tímidas medidas que si tuviésemos a los otros, estas ni existirían, pero son realmente tímidas y no van a cambiar nada. Como dice Juan, el lugar de la docencia hoy día aquí en España, y bueno, por suerte no somos Bolivia, por Dios, insisto en que estamos en una capital europea, pero los docentes están muy maltratados, muy maltratados. Y bueno, los médicos, pobrecitos, ya te digo, no sé cuánto cobran, pero cobran muy mal. Yo estuve varios años trabajando en la universidad en Rey Juan Carlos, la que te regala los másters, te los sacas en la tapita del yogur, casi. Y cobraba 23 euros por hora. Es decir, me salía más caro ir hasta Fuenlabrada y dar la clase y volver que lo que yo cobraba. Que yo muchas veces iba con el coche y decía, ¿qué estoy haciendo? Evidentemente no es por el dinero, pero que un profesor universitario cobre 25 euros la hora, es que es ridículo, es absurdo, comparado con lo que se gasta en fabricar y vender armamentos. ¿Sabe cuánto cuesta un submarino nuclear? ¿Cuántos docentes podrías realmente hacer que vivan decentemente con lo que cuesta un submarino nuclear? Bueno, en ese sentido es horrible y yo realmente se ve que hoy no estoy en el vaso medio lleno, sino ya casi que veo el ataúd medio lleno. A veces trato de ver el vaso medio lleno y decir, vamos bien, venga, crisis, igual oportunidad. Perdona, ¿puedo otra pregunta? Porque, bueno, yo estoy también en 2 colegios por la mañana, ¿sabes? Dando, además, sobre todo artes escénicas, pero me llama mucho la atención que los colegios privados sí tienen las asignaturas artísticas, sí tienen teatro, sí tienen música, sí tienen artes plásticas, sí tienen cine. Por ejemplo, aquí en el campo de Gibraltar, en Sotogrande, está el Sotogrande International y sí tiene esa asignatura. Es que lo que me llama la atención es que en España la educación pública no tenga esas asignaturas y la educación privada sí las tenga. ¿Sabes? Que te llama la atención. No sé si vosotros... Bueno, pero que los que van a las escuelas privadas son los que después van a manejar el mundo. Claro que ellos saben que el arte es importante. Claro que sí, pero para el que lo puede pagar. Lo mismo es que lo que cuesta una entrada de teatro, de teatros públicos, ¿eh? Es una entrada, ¿cuánto? Viene Declan Dolenal, ¿cuánto vale? 30 euros. Sí, pero bueno, que vamos nosotros nada más. Porque lo pagas con la tarjeta de crédito el mes que viene, pero la gente no. Y a la ópera, ¿quién va a la ópera? ¿Quién puede pagar? Sí, una vez, del mismo modo que pagas una entrada para ver a los Rolling Stones, pero y eso también es educación. Entonces, claro, lo privado, gobiernos que fortalecen lo privado, favorecen a las personas que tienen para pagar lo privado. Perdonen que me apasione. Sí. Me apasione. No, parezco que estuviera en un podio en los años 60. ¡Qué antigüedad! No, hay que apasionarse. Juan, ¿quieres comentar algo? Si no, voy a dar paso... No, lo que ha dicho Hernán. No todos los colegios privados tampoco tienen esa formación artística, ¿vale? Son los que siguen una pedagogía un poco más, un poco más como tiene que ser. Y es una innovadora. Si la pedagogía ocurrió en el siglo XIX. O sea que bueno. No, nada que decir, Rosario. Vale. Bueno, tengo Juan Gómez Cornejo. Si desactivas el micro y la cámara, ¿querías comentar algo? ¿Preguntar? Hola. Juan. Buenos días, Juan. Hola, Juan. Hernán, ¿qué tal? Un gusto verles ahí a través de las ventanitas. Y nada, vamos, realmente
tengo muchas preguntas, pero más observaciones. Creo que estamos un poco pesimistas, ¿no? Porque la situación nos conduce a esto. Y indudablemente coincido con vosotros en que tenemos un gran deber con las enseñanzas artísticas en muchos aspectos. Y os lo dice una persona que se dedica a la luz de pura casualidad, pero que continuamente me llegan preguntas de gente joven que quiere estudiar esto y esto aún en España no se puede estudiar. No, la pregunta que os quería hacer es ¿de qué manera tocáis, porque lógicamente hacéis la disciplina más dedicada a la interpretación, pero de qué manera tocáis en vuestros centros esta relación del intérprete con la escenografía, la luz, el vestuario? No sé, que nos contéis un poquito esta relación que tenéis con el resto de disciplinas que colaboran en el hecho teatral, ¿no? Y bueno, luego una observación. Me voy apuntando cosas maravillosas que decís. Fundamentalmente, no sé por qué, porque prefiero también tener un punto un poco más optimista. Yo creo que somos Quijotes. La gente que nos dedicamos a esto, yo creo que tenemos un sueño imposible. Y por eso vivimos, porque tenemos un sueño imposible. Y me gusta pensar que el teatro, como ha dicho Juan, genera reacción. Pero también quiero pensar que genera emoción. Y la emoción es imprescindible para alimentar el alma, aunque queda así un poco casi religioso, ¿no? Creo que vivimos de la emoción y tenemos ese deber de hacer reaccionar a la gente y de hacer emocionarse. Que cumplamos o no, pues ya depende también de cómo le llegue esta circunstancia a la gente. Nada más, agradeceros vuestra participación en esta abadía confinada y que os admiro y os tengo un gran respeto. Gracias. Pues yo fíjate, Juan, que la verdad que aunque no lo parezca, estoy optimista. Cosa bastante rara en mí, no me reconozco. Primero, yo en esta cuarentena he engordado como casi todo el mundo 5 o 6 kilos. Y de repente, yo también. Este discurso de pesimismo luminoso de Camus que yo he tenido toda la vida, resulta que ahora me miro al espejo y estoy gordo y tengo discurso optimista. Con lo cual me tiene bastante sorprendido. Es decir, yo sí que estoy en un momento optimista a pesar de todo. Y bueno, sobre la primera pregunta que has hecho, Juan, yo insisto mucho con los chicos en decirles que, a diferencia de otras artes, de otras disciplinas artísticas, donde la individualidad es lo único que importa, un escultor no tiene la necesidad nada más que de estar con sus materiales en un espacio solo, solitario, un escritor, un pintor. Nosotros, los que nos dedicamos al teatro, nos dedicamos al cine, pues tenemos que asumir que la responsabilidad es colectiva. Y hay mucha gente que forma parte del todo. Los actores tenemos muchas virtudes, pero también tenemos algunas taras importantes. Pensar que lo nuestro es lo más importante y estar todo el tiempo con estar en el centro del tablero. Bueno, sí que tenemos una serie de actividades que sobre todo empiezan a partir de la mitad del proceso, es decir, mitad del segundo año y el tercero, donde se les empieza a ayudar a reconocer a los distintos profesionales. Sobre todo quiero decir que muchas veces yo, por ejemplo, les digo, no lo sé, estoy como creando partituras de trabajo con ellos. Me dicen, ya, Codina, pero es que si no me puedo ir a la puerta, digo, ya, pero es que tu marca ahora mismo es esa, porque hay un señor que te va a iluminar, ¿sabes? Y tú, cuando llegues al teatro, querrás que se te vea. Vamos, digo yo. Entonces, tú tienes que ser leal a la marca que tienes, no tanto porque tú necesites o no hacer lo que estás haciendo, sino porque hay un señor que necesita poner ahí el foco y te va a iluminar, gilipollas. Lo entienden, ¿eh? Lo entienden muy bien. Y también yo insisto mucho en una cosa. Digo, yo sé que os preocupáis mucho en ser buenos actores, buenas actrices. Digo, pero lo que deberíais de preocuparos más es en ser buenos profesionales. ¿Vale? Porque un buen profesional acaba trabajando mucho más, aunque sea un poco peor, aunque tenga menos talento, pero dices, bueno, es que con esta persona se puede trabajar, tiene empatía, es capaz de tener una mirada panorámica y ver el teatro como lo que es, como un microcosmos ahí, con cada uno con una función determinada, donde al final hay un señor que es el director, que es la directora, que consigue que todo encaje, que el puzzle encaje y que cuadre. Así que bueno,
Vente un día a la escuela, Juan. Claro que sí. En mi caso, si vas a la de él, viene a la mía también, ¿no? Claro, por supuesto. Soy muy celoso, yo soy muy celoso. No, en mi caso, tú formas a un alumno, como dije, que va a ser un marginal, que, no va que se va a tener que hacer él su propio trabajo. Entonces, hay una fase del aprendizaje o de la enseñanza en la que él crea él es su dramaturgo, su director, su vestuarista y tal. Pero luego trato de que le quede muy claro que él no tiene talento para todas estas disciplinas y que con suerte puede llegar a tener talento para 2, que tiene que rodearse de profesionales talentosos en cada área que hagan que su trabajo brille lo más posible. Entonces ellos para mí dicen, bueno, pero es que yo no tengo dinero para llamar a Cornejo. Y entonces yo le digo, bueno, pero ¿lo ha llamado? No, es que no tengo dinero. Digo, bueno, primero llámalo y pregúntale cuánto te cobra y dile lo que tú quieres hacer y dile lo que le podrías pagar o cómo le podrías pagar o qué no le podrías pagar y deja que él decida. Porque a veces, es verdad, la gente, lo sé por mí también, a mí hay gente que no me llama porque dice, no, porque Hernán Gené es muy caro para dirigir o para actuar. Digo, y hay veces que uno sabe que uno se regala porque pasó un año y no tienes trabajo y si suena el teléfono vas de cabeza. Entonces, para mí es importante que los alumnos comprendan que hay un mundo de gente muy talentosa que les puede ayudar y que deben recurrir a ellos con respeto y no creer que ellos se pueden arrogar todo el trabajo, porque el teatro es un arte colectivo. Una de las grandes dolores que estamos viviendo es que no nos podemos juntar. El teatro crea vínculos y entre el público y los actores, pero antes crea vínculos entre las personas que le hacen el teatro. Y en esa sala, donde se juntan 8, 3, 10, pasan cosas increíbles. No solo entre los actores, entre ellos y entre el actor y el director, sino entre todo el equipo. Los iluminadores, los vestuaristas, todos los que están ahí en esa sala. Muchísimas gracias. Bien, como sabéis, Juan Gómez Cornejo es el presidente de la Asociación de Autores de la Iluminación y uno de los grandes motores, por no decir uno de los grandes corazones de este proyecto de Encuentros de la Abadía Confinada. Juan, sin ti, imposible. Gracias, Rosario. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Tenemos una última pregunta de momento. Arturo, mira el micrófono si lo tienes puesto. Sí, aquí estoy. Hola, ¿se me escucha? Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo va? Pues, bueno, antes que nada, gracias por el encuentro y por las palabras. Y mi pregunta, bueno, van a ser varias preguntas que la voy a sintetizar en la última. La primera sería un poco en referencia a lo que se ha dicho al principio, que sería cómo podemos hacer para que este encuentro valga la pena más que apagando el Zoom. Luego quiero hablar en cuanto a lo que estábamos al principio también hablando de las niñas y los niños como ente del futuro. Creo que también es cierto error, ¿no?, proyectar siempre en la infancia como que son futuros adultos, porque ya son personas de por sí. Tonucci, que es un pedagogo italiano, dice que una ciudad que no tiene en cuenta, o una sociedad que no tiene en cuenta a sus menores, es una sociedad enferma, cosa que nos está pasando a día de hoy, hay que comprobarlo, ¿no? Todos con tos. Entonces, a este respecto, la pregunta en esto sería cómo podemos hacer para que esa sociedad incluya a las niñas y los niños, ¿no? Yo, por ejemplo, el último trabajo que hice, digo último porque lo paré por la COVID, es un programa que a lo mejor lo conocéis, que se llama Levadura, lo lleva a cabo Pedagogías Invisibles y lo que se encarga es de incluir las artes en la educación, ¿no?, más allá de educación plástica. Cómo se puede
cómo las herramientas del arte forman a los seres humanos, ¿no? Yo vengo del mundo del cine, me pasé al mundo del teatro. De hecho, estuve trabajando con Juan Codín haciendo un corto de una hora, un paso. Y allí, gracias a ti, Juan, en ese momento me diste muchas luces. Y me he demostrado a mí mismo, gracias a este programa, por ejemplo, al estar en un colegio público de Tetuán, donde la población es muy variopinta y con diferentes problemáticas, es que sí se puede crear ilusión y sí se puede cambiar y sí se puede aprender mucho de las niñas y de los niños y que se empoderen. Este programa lo que hace es empoderar a las pequeñas y a los pequeños, que sean ellas y ellos los que diseñen, en este caso la obra artística, que les va a enseñar a ellas mismas y a las personas que van a estar, ¿no? Entonces, repito, ¿cómo podemos hacer entre todas que esto sea eficaz, ¿no? Luego también, respecto a la idea de éxito que está interiorizada en la sociedad, creo que muchas veces el miedo nos empuja al egoísmo y a la soledad. Y creo que en esta profesión, en la que tanto hambre se nos ha anunciado constantemente, la consecuencia es ese miedo, ese terror, y por ende a esa separación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para dejar de tener ese miedo? ¿Cómo podemos hacer para estar más juntas y más juntos, sobre todo viendo lo que va a venir? Y cómo podemos dejar de alimentar nosotras mismas esa idea de éxito, ¿no? Es decir, yo creo que si dejamos todas de consumir Coca-Cola, Coca-Cola se hunde. Entonces, ese sería un punto. Luego, bueno, dado esto, esta sería la pregunta final, dado todo esto, ¿cómo podemos elaborar un plan, que esta sería la parte de riesgo, para reconstruir pedagógicamente primero nuestra persona, después nuestro entorno y después la ciudad y por ende la sociedad, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos empezar a elaborar ese plan de reconstrucción o de recreación, ¿no? Es un poco utópico, pero creo que de tanto imaginar distopías, esto es lo que hemos conseguido. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar en utopías para que vengan a nosotras y a nosotros? Eso Bien, vamos allá. Pues, gracias, hablando de Arturo, ¿qué tal? Hola. Hablando de Tonucci, que yo que sé, bueno, pues si no es el pedagogo más importante que hay ahora mismo vivo, desde luego uno de ellos. Hay una frase que todavía me gusta mucho más que la que has dicho, que dice algo así como que la calle se ha vuelto peligrosa desde que los niños no juegan en ella. Yo creo que el mejor favor que le podemos hacer a los niños es dejar de protegerlos tanto, ¿vale? Y que puedan ellos encontrar un espacio de libertad. Tampoco mitifiquemos la infancia como que tienen que formar, como que tienen que ser una parte ahora mismo, no lo sé, una parte que tenga que tener una voz propia y que haya que exigirles una serie de responsabilidades, etcétera, etcétera. Yo creo que sería bueno garantizar, en la medida de lo posible, un espacio para ellos de desarrollo, de libertad, un mayor espacio de juego. Y no sé, poco más. Bueno, complicado todo, pero bueno, de eso se trataría fundamentalmente, pero sobre todo no tener esta obsesión con protegerles tanto y no permitirles un desarrollo un tanto más personal. Que cuando digo que no los mitifiquemos es que también ellos están en un momento de mucha exploración, tienen que empezar a poner en orden las cosas. Ayudémosles sobre todo a que tomen conciencia y a que ellos mismos empiecen a reconocer cuáles son los límites. Y cuando digo los límites, son los límites que tienen que ver con convivir con más gente y también incluso los que tienen que ver con su propia supervivencia. Y poco más. A mí me parece que hemos querido meter por cojones a los niños en el mundo de los adultos y los niños tienen que crear su propio microcosmos y su propio mundo. Los niños tienen que estar con niños y crear su propia sociedad de niños. Querer juntar a la vez adultos y niños, haya una convivencia forzosa, me parece que va contra los intereses directamente de ellos.
querer tratarles como adultos a toda costa me parece un error muy gordo. Ellos están en otra fase, en una fase de exploración y de toma de conciencia. Y todo eso. Sí, yo sí estoy de acuerdo con esto de la sobreprotección. Yo no trabajo con niños, no tengo experiencia en esto, lo veo, pero es curioso que proteger a los niños tanto, que el pobrecito tiene que salir a la calle como si fuese una armadura medieval por si se raspa, por si se come una mosca, tal. Esto es una herencia del sistema de vida norteamericano, que como ellos se hacen juicio por cualquier cosa, es decir, en realidad no están protegiendo a los niños, te proteges a ti mismo. Claro. Porque si el niño se cayó, entonces tú le haces un juicio al que justo tenía la verja a un alto. Bueno, es por eso. No creamos que estamos protegiendo a los niños. Es decir, lo creemos y estamos por lo que veo, formando imbéciles, que llegan a los 20 años y no saben ni hacer un huevo duro. Se quedan en la casa de los padres hasta los 40 años. Es una cosa insoportable. Además los padres dicen, no, pobrecito, es horrible. Es horrible. Y yo esto lo vivo cuando los jóvenes llegan a trabajar conmigo en la universidad, en la escuela de circo. La mayoría no tiene ni idea. Los del circo se defienden un poco mejor porque por lo general después están obligados a estar solos. Pero es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Y ponerles límites, además de no protegerlos tantos, poner límites y respetarlos. Porque creo que es importante también para los niños saber que sí, que no. Y luego que le das confianza. Dices, confío en ti, venga, adelante, sal, vuela, ve por ti mismo. Sí, bueno, yo te miro desde aquí, pero no todo el tiempo encima. En fin, anyway. Bien, pues llegando ya a los niños y entonces ahora vamos a pasar a lo nuestro, que es para lo que hemos estado todo este tiempo. ¿Qué diría Bertolt Brecht de todo esto? Por favor. Diría, ¿lo entendéis ahora? ¿Lo entendéis ahora? ¿O lo tengo que poner más claro? Es que, Bertolt Brecht, bueno, Bertolt Brecht es Messi, es un figura, es un crack, siempre hay que hablar de él. Pero bueno, el concepto de alienación, el concepto de extrañeza, de distanciamiento, que es una de las cosas por las que más reconocido es y que más debate ha generado durante tanto tiempo, ¿no? Los que estaban a favor del distanciamiento, los que estaban en contra y los que estaban en contra, entre los que yo no me encuentro, yo siempre he sido muy brechtiano, pues hablaban de una cierta frialdad, de una renuncia a la carnalidad, a la emoción, etcétera, etcétera. Yo creo que con lo que nos ha pasado ahora, con lo que nos está pasando, se aclaran algunas cosas, ¿vale? Hoy somos la sociedad de la distancia y hemos entendido que distanciamiento es responsabilidad y empatía. Y salir de las necesidades más primarias, de los deseos más primarios que tenemos todos y ser capaz de tener una mirada panorámica. Nosotros hacemos esa distancia, hacemos el protocolo de la distancia para intentar que nuestro cuerpo no se contagie de un virus que se llama COVID. Y Bertolt Brecht lo que intentaba a través del distanciamiento era que el teatro no se contagiara de un virus que se llama emotividad. Claro, la emotividad, puedes decir, pues que la emotividad es buena, sí, pero cuando la emotividad se convierte en el único y principal argumento, es decir, mis necesidades, la vida ahora mismo es muy emocional, la política es muy emocional, ¿vale? Si abdico de los principios de la razón, de la inteligencia, pues entonces se va a convertir en una especie de pataleta infantil. Y más peligroso todavía, tal vez un acto masturbatorio que a nadie le importa y que encima ha pagado y que tiene que ver cómo alguien se masturba en el escenario. Yo creo que Brecht era antes que nada dramaturgo y por lo tanto es un esclavo de la acción. Entonces yo dudo mucho que él no pidiera a sus actores un compromiso con la acción. Ese compromiso tenía que existir, es decir, encarnar el personaje que tienes que hacer, pasar por ahí, vivir y apelar a la subjetividad que tiene la historia. Pero además ofrece la maravillosa posibilidad de contar
lo que estás haciendo, ¿vale? Que es el discurso. Aparte de, es un regalo que te permita culminar la dramaturgia, como actor te lleva a un sitio maravilloso, que es vivir lo que estás viviendo y además contar lo que estás viviendo. Y que contar no se convierta en una explicación. Contar y vivir, ambas cosas. Y vivir necesita compromiso y subjetividad. Y contar necesita objetividad e inteligencia para hacer todo eso. Y yo creo que se trata de encontrar esa frontera. Antes hablaba Juan de que falta, de que hay que también apelar a la emoción, y yo estoy de acuerdo, hay que apelar a la emoción. Pero yo, fíjate, hablaría más de cómo apelar a la conciencia de la emoción para el espectador. Es decir, ahora mismo la sociedad es una sociedad desatada emocionalmente. Sus emociones es lo que realmente importa, hasta tal punto de que yo creo que mucha gente pretende que se legalicen, se legitimen a través de la política sus emociones. Esto pasa mucho con los nacionalismos. Y bueno, la cuestión sería encontrar ese lugar, ese punto de equilibrio donde ambas cosas son posibles, donde la inteligencia y la emoción encuentran un lugar de frontera. Yo creo que esa es una de las grandes propuestas de Brecht. Sí. Es curioso hablando de esto, y sigues ahora, Hernán, de que justamente una de las lanzas fundamentales de Brecht es hablar de teatro pedagógico, ¿no? Hablar de pedagogía en el teatro. Y os toca a vosotros dos el tema hoy. Sí, Hernán, sí, estoy de acuerdo con esto que dicen. No sé lo que diría Brecht, sin duda. Incluso hace poco estuve en unas jornadas de investigación de teatro, y el que llevaba adelante esto, que era Jorge Dubati, un gran teórico del teatro, un investigador, contaba que una vez llegó en Alemania a un congreso en el que había un actor que había trabajado con Brecht, que había sido dirigido por Brecht, y que para esta persona, para este amigo mío, esto era muy importante porque era, bueno, que le contara cómo hacía Brecht. Y entonces, lleno de pasión, le dijo, bueno, pero ¿cómo actuaban el extrañamiento, el esto? El tipo dice que lo trató muy mal, que le dijo, ¿qué? No, dice, Brecht nunca trabajó con nosotros el extrañamiento. Esas eran sus teorías, pero luego cuando dirigía de otra manera. Y Brecht tiene, ser humano al fin, estas contradicciones, porque es verdad, fue un gran teórico. No sabemos cómo ya eran sus puestas en escena, salvo lo que leemos o lo que él dice que hizo. Y lo mismo en el área pedagógica. El hecho, esta cosa fascinante que uno, lo primero que asocia, ¿no? Brecht, extrañamiento. Bueno, es herencia de un teatro muy antiguo, ¿no? Quiero decir, cuando los personajes de Shakespeare, en aquella época donde no existía la psicología ni la interpretación psicológica, iban al público y le contaban lo que estaban sintiendo, porque se lo explicaban, o qué era lo que querían hacer, o tal. Brecht, bueno, metió mano a todo esto, porque nada nace por generación espontánea, viene de una larga cadena. En nuestro caso, por ejemplo, cuando hicimos Horacios y Curiacios, y ahí está David, que no me deja mentir, nos valimos mucho de esta herramienta, ¿no? De compartir con el público comentarios, emociones. Nos venía bien que eran payasos, entonces, bueno, existe este mito que los payasos están todo el rato mirando al público, que no es tal, pero nos valimos mucho de eso, sobre todo además para crear, sin ser agresivo, un vínculo con el público y un compromiso mucho mayor que si el público estuviera mirando simplemente algo que está ocurriendo ahí. Quiero decir que si tú, antes de matar a alguien en el teatro, miras al público y le preguntas, ¿ustedes qué piensan de lo que estoy haciendo? Alguno puede realmente sentir una emoción, ya que hablamos de lo que planteó Juan. Y esto es muy interesante.
es muy, muy interesante. Digo sin agredir porque a mí cuando los actores se empiezan a meter con el público no me gusta, que bajen, que los toquen, que les hagan cosas, eso no me gusta. Pero poder salir de la acción, que el actor sea capaz, tienes que tener un actor con mucho talento, que tenga su personaje, que salga del personaje, creando otro personaje que se supone que es el actor, y que se dirige al público desde otro lugar para luego volver al personaje y continuar con la acción. Eso me encanta, eso es fascinante. No es patrimonio exclusivo de Brecht, pero en aquella época muy poca gente lo hacía. Se había dejado de hacer. En cuanto al teatro pedagógico, bueno, yo tengo mis reservas. Creo que Brecht como dramaturgo es bastante desparejo, tiene grandes obras y tiene obras, especialmente las pedagógicas, no son buenas en el sentido dramatúrgico, suelen ser bastante panfletarias. Horacios y Curiacios es una de ellas y es una de las razones por las que en aquel momento yo la elegí, porque me ayudaba a mis planes. Es un artista muy complejo y un gran teórico, Disculpa porque tal vez utilizaba más bien la palabra didáctico, ¿no? Sí, ese. Sí, pero es mi... Es que hay una cosa que tiene Brecht también, es verdad que es un personaje muy contradictorio y a pesar de todo el compromiso social y esa voz como esa voz que estaba por encima de la sociedad, en lo alto, que ejercía de árbitro y de vigilante, es decir, que le proponía un compromiso social a la sociedad. También es un gran ingenuo en sus obras, que probablemente es donde están esas carencias que señala Hernán, que luego hay ingenuidades que realmente tienen poco valor dramatúrgico. A mí me resultan conmovedoras, ¿vale? Y por eso creo que además, claro, funciona. Yo que vi los Horacios y Curiacios de Hernán, que fue un grandísimo montaje, creo que precisamente la irrupción del clown, del payaso, está totalmente legitimada por ese espíritu un tanto ingenuo en el que a veces se mueve Brecht después de haber hecho todo un panfleto político de altura y de calado. Estas contradicciones de él son muy interesantes. Es que fue un personajazo. Sí, es verdad. Hay muchos otros. Muchos no, varios otros. Sí, hay otros. Es verdad. Bueno, una de las cosas que nos inspiró en aquel momento, no sé dónde está, pero entre sus libros, sus escritos teóricos, uno empezaba diciendo, si yo tuviera un teatro en mis manos, lo pondría a cargo de 2 payasos. Y luego habla de unos payasos sumergidos en una luz verde, imágenes que luego usamos en aquel montaje. Pero era interesante esa relación entre este teórico y revolucionario del teatro y algo tan básico y tan tradicional como los payasos de circo. Le tengo cariño, a Brecht le tengo cariño además porque cuando tenía 18 o 20 años me leí todas las obras de Brecht porque yo era el secretario de una escuela de teatro, era el que estaba ahí en la entrada cobrándole a los alumnos, no sé cómo llegué ahí. Y tenían una pequeña biblioteca donde estaban todas las obras de Brecht. Y como pasaban horas que yo estaba ahí, mientras duraba la clase, que no tenía nada que hacer, me las leí todas. Creo que fue las primeras obras completas que leí, completas, y una detrás de la otra. Así que le tengo cariño. Bueno, pues dejamos el encuentro Brecht para otro día, porque hay mucho de qué hablar también. Vamos a ir finalizando. Quisiera invitar a José Luis Raimon, presidente de la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España, para que me colabore en esta despedida también, como antes Juan me ha colaborado. ¿Estás por ahí, José Luis? Sí, aquí estoy. Bueno, ante todo, buenos días. Magnífico encuentro que hemos tenido en esta última ya sesión de esta primera entrada, porque después ya esperemos que estemos menos confinados y que lo hagamos en vivo. Y muchas gracias. Gracias, Raimon. Gracias a ti. Gracias, Hernán, y gracias, Juan. Gracias a ti, José Luis. Me he quedado con todas estas 6 sesiones y sobre todo, tal como habéis terminado vosotros hoy, me he quedado con la palabra riesgo, me he quedado con la palabra resistencia, quijotismo, censura invisible,
que es muy importante en estos momentos en este país, la censura invisible, pero ya no solo por los estamentos políticos, sino también por la propia profesión, como son distribuidores, contratadores, programadores, etcétera, etcétera, etcétera. Después también por el tema de la pedagogía, que también me afecta, porque para mí es uno de los pilares más importantes de la escena en España, sobre todo de la pedagogía creativa. Y después, como habláis vosotros, de que en el fondo todo lo que estamos haciendo son como grandes hombres heridos de lo que queremos hacer, y al final tenemos que estar resolviéndolo de otra manera, ¿verdad? Y sobre todo, luchar contra el conformismo que tiene este país y que tiene muchas veces nuestros propios compañeros de la profesión también. Era eso. Que muchísimas gracias. Gracias también a ti, Rosario. Y nada, yo pienso que este es un punto muy interesante para la siguiente, para entrar más en terrenos políticos, porque estamos hablando mucho del teatro. Nos conocemos teatralmente, nos conocemos por qué llegamos al teatro, tenemos unas edades, pero lo que no hablamos es de política. Y en estos momentos todas nuestras actitudes están relacionadas con la política. Y yo pienso que también hay que destapar todos esos engranajes políticos relacionados con la cultura que nos afecta a nosotros. Nada más. José Luis es el otro gran corazón que nos acompaña en estos encuentros. Igualmente, sabes que sin ti, imposible. Entre Juan y José Luis han sido los detonantes de muchas preguntas, muchas inquietudes que nos persiguen cuando nos juntamos a trabajar. Y me he sentido realmente muy bien acompañada por vosotros dos. Y ahora, bueno, Juan, ¿quieres decir algo más? Sí, simplemente... Ay, espera, ¿me oís? Sí, sí. Ah, vale, vale. Hola, Raymond, qué bien. Hola. No, simplemente pues agradecer una vez más y sobre todo a ti, Rosario, y a todo el equipo de la Abadía que han estado ahí, a Emma, a Raúl, a Rubini y a Esther. Sabéis que me une un vínculo muy especial y personal con la Abadía, formé parte de todo el arranque y para mí es como una casa en donde conocí a Juan, entre otros, y a otros muchos actores y artistas que sigo venerando. Los tiempos son complicados y en esta complicación de los tiempos estamos dejando ahí un poco de lado a todo el personal técnico y solamente quiero saludar a todo el personal técnico de la Abadía y reclamar un poco de colaboración y ayuda en todas las medidas que se tomen por el desastre que está sucediendo, ¿no? Lo dicho, que Rosario, nosotros hemos estado aquí, Raymond y yo, pero realmente tú eres la que has llevado esto. Exactamente. Y bueno, y Andrea y todos el equipo de la Abadía, y nada más que agradecimiento porque para mí han sido 6 días de aprendizaje. He llenado 2 cuartillas, yo me tomo muchas notas para estudiar luego en casa. Y nada, y que sigamos siendo Quijotes, si es lo que nos toca. Si no podemos hacer otra cosa, no sabemos hacer otra cosa, pues solo podemos hacer esto, hacer teatro y bueno, y nosotros hacemos lo que nos gusta y lo que llegue, pues llegue. Ahí está, yo creo que con esta edad, como dice Raymond, algunos ya no somos capaces de tirar para atrás. Y que muchísimas gracias. Y bueno, también nos acompaña Carlos Aladro, nuestro director general de la Fundación del Teatro de la Abadía, y quisiera dar paso también a él. ¿Estás por ahí, Carlos? Quita el micro. Sí, gracias, Rosario. Nada, gracias y más gracias, Raymond, Juan, Codina, Jené. Gracias. He podido llegar solo al final del encuentro porque estamos atareados reabriendo el teatro, poniendo geles y señales y con mucha mascarilla para que nos volvamos a reencontrar en directo, pero es verdad que también como no hay mal que por bien no venga, pues mira, hemos encontrado en el confinamiento un espacio de reflexión compartida, de suma de inteligencias y los encuentros creo que han servido para eso y eso también nos hace permanecer en comunidad para que podamos retomar ahora la vida de la comunidad otra vez en las calles y en los teatros. Así que nada, si no lo sabéis, vamos a abrir el teatro próximamente para un par de experiencias piloto y podréis revisitar el teatro ahora en junio un par de días y ya estamos preparando todo para septiembre y
Y bueno, pues como decía Raimon, cualquier gesto es político y reabrir un teatro es muy político. Así que estamos en ello. Y compartir pensamiento todos juntos quizás sea de lo más político, aunque sea no tan explícitamente como ha deseado Raimon, pero seguro que cuando retomemos más acción podrán ocurrir más cosas. Que gracias a todos los participantes también, porque realmente ha sido una maravilla ver todos los miércoles cómo se llenaba esta sala virtual, que por otro lado permanecerá abierta próximamente, porque también hemos descubierto que es un espacio de creación a otros niveles y porque también todavía nos queda mucho tiempo de convivir con estas circunstancias extraordinarias y tenemos que ir siguiendo como el agua colándonos por la grieta para derrumbar el muro. Así que nada, muchísimas gracias a todos, a la ADE, a la Asociación de Artistas Plásticos y a Rosario por liderar este proyecto y que nada, nos seguimos viendo virtual y sobre todo presencialmente. Muchas gracias a todos. Carlos. Juan, Hernán. Sí. Nos vamos yendo, abrazos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias porque ha sido una mañana muy bien echada. Sí, ha estado muy bien, muchas gracias. No nos olvidemos que la esencia del teatro es el convivio, que todo esto es muy bonito, pero que necesitamos volver a encontrarnos y que todo lo que hagamos así son apaños, que lo que tenemos que estar es en el mismo lugar, en la misma, aunque sea con mascarillas, lo antes posible. Muchas gracias, la pasé muy bien. Y no solo hoy, sino todos estos días también que estuve escuchando a los compañeros. Gracias, gracias a la Abadía, Raimon, Juan Cornejo. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, nos vamos despidiendo, no hay que salir corriendo, tenéis el chat para dejar impresiones. Os mantendré informados para los encuentros presenciales más adelante, cuando sepamos cómo vamos desarrollando este desescalamiento, que será en otoño si todo va bien. Y también cualquier cosa que queráis enviar sobre vuestras apreciaciones de lo que han sido los encuentros, sugerencias, opiniones, en el mismo correo de formacion@teatroabadía.com podéis escribirlo. Y si os metéis en la página web de la Abadía, pues podéis ver todas las actividades que intentaremos mantener ahora para estar en contacto con todos vosotros. Besos, abrazos, codos, manos. Hasta luego. Chao.